Tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo nuevamente, como ya es de costumbre, desde mi hogar a vuestros respectivos hogares. Espero que hoy día podamos tener un tiempo de reflexión basada en la palabra del Señor. Por una parte tengo el privilegio de compartir su palabra, pero también soy consciente que me toca exponer esta exhortación en uno de los momentos más difíciles que está viviendo nuestro país, producto de la pandemia del coronavirus. Quiera el Señor darnos un refresco, una palabra de aliento al reflexionar hoy día en un pasaje del libro de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Pablo, cuando escribe esta carta a la iglesia que está en Filipos, está haciéndolo en una atmósfera muy compleja. Pablo está preso, de manera que está viviendo una cuarentena obligada. Todo indica que estaba en una cárcel domiciliaria o una prisión residencial. Está acompañado de dos amigos, Timoteo y Epafrodito, pero sin embargo está en prisión. Está en prisión por consecuencia de un virus que no aparece y desaparece como el coronavirus, sino es un virus que nos ha acompañado durante toda la humanidad. El deseo de poder y que se transforma en sistemas que reprimen y que se transforman en una amenaza para el avance del reino de Dios. No obstante, nos vamos a sorprender de lo que Pablo puede hacer desde su cuarentena a través del pasaje que vamos a leer hoy día. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, ya lo he señalado. Los destinatarios son una congregación que ya lleva cierto tiempo en Filipos. Esta congregación tiene la particularidad de ser la primera iglesia instaurada por Pablo en Europa. Tiene otra particularidad que hay algunas señales respecto de cómo fue este inicio que aparece en el libro de los Hechos. Es que esta iglesia partió con la presencia activa y probablemente un liderazgo de mujeres. De hecho, el grupo pequeño de Filipos surgió en la casa de una empresaria textil llamada Lidia. Ella provenía de Tiatira, de Asia, pero es en esta casa donde surge esta iglesia. Todo indica que esta iglesia tenía un liderazgo muy cálido, era una iglesia muy generosa, tenía un buen liderazgo. También desprendemos por lo que dice la carta que era una iglesia que tenía un muy buen control de sus finanzas y sobre todas las cosas, algo particular en la iglesia de Filipos es que esta comunidad se amaba profundamente. Era una comunidad muy trabajadora, tenía las cosas claras, tenía una visión y misión muy clara, pero si tenía algún distintivo es que era una comunidad que se amaba. Quiero leer el verso, desde el verso 3 al 6 del capítulo 1, que aparecerá en sus pantallas. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Quiero basarme o ir navegando en este enunciado del apóstol, deteniéndome en las palabras que van dando forma a la frase y al contenido principal de este enunciado. Cuando pienso en ustedes, doy gracias a Dios. Quiero resaltar la expresión cuando pienso en ustedes. Pablo pudiese estar enfocado en su cuarentena, en el lamento,
y en la desdicha de estar privados de libertad, en condiciones insalubres y muy difíciles. Pero está pensando en otros. Está pensando en sus queridos amigos, en sus queridas amigas de Filipos. Cuando pienso en ustedes, Pablo dice, doy gracias a Dios. Hay algo que provoca en Pablo dar gracias a Dios por ellos. No siempre nuestros pensamientos en otras personas nos hacen dar gracias a Dios. Pero Pablo tiene el recuerdo de compañeros y compañeras que conoció en el trabajo de la misión de Filipos. Fue un trabajo duro, con muchos obstáculos probablemente, pero fue maravilloso. Ahí conoció a la hermana Lidia, a la hermana Vodia, a la hermana Síntique, al hermano Epafrodito, al hermano Clemente, y quizás cuántos otros nombres vienen a su mente cuando está expresando esta frase. Quizás tú en este momento estás recordando a tus amigos y compañeros de misión de EMEC, preparando, trabajando duro en aquellas sesiones, a veces en periodo frío de invierno, preparando las distintas actividades que van a conformar el encuentro matrimonial. A lo mejor tú te estás acordando de aquellos tiempos de Alfa, cuando había que prepararse, preparar la mesa, preparar las charlas, llamar a tu grupo pequeño. A lo mejor tú formas parte de un grupo pequeño, eres líder de un grupo pequeño o participas activamente y no te has podido reunir recientemente. ¿Cómo te acuerdas de esos momentos de encuentro, de aquellas sesiones? Chicas, acuérdense de Aromas, lo que implicaba preparar y reunirse ese primer martes o primer jueves de cada mes. Hermanas y hermanos de Años Dorados, todos quienes han participado de las distintas instancias de la iglesia, por ejemplo, los profesores de Megapixel, todas las mañanas de un día domingo cuando llegaban a ponerse sus camisetas y empezar a circular preparando sus clases. Cuando me acuerdo de ti, doy gracias a Dios. Probablemente ustedes también en este momento se están acordando de sus compañeros y de sus compañeras de misión y dan gracias a Dios. Pero Pablo, cuando da gracias, recalca algo que me dejó marcando ocupado. Pablo no dice doy gracias a Dios, dice le doy gracias a mi Dios. ¿Mi Dios? ¿Qué querrá decir con mi Dios? Busqué en varias versiones, a lo menos 4, y las 4 versiones respetan ese enunciado, mi Dios. La primera interpretación que viene a mi mente, no digo que necesariamente sea esa, pero Pablo está haciendo referencia a un Dios cercano, un Dios que lo quiere tanto, pero tanto que le ha dado buenos amigos y buenas amigas. Estos amigos y buenas amigas no son un grupo de seguidores, no son un grupo de asistentes, no son aquellos miembros de una lista de feligreses, sino una comunidad de amigos queridos. Nosotros que nos queremos tanto. Tener compañeros queridos y compañeras queridas es señal del amor generoso de mi Dios. También podría inferir que cuando Pablo hace énfasis en mi Dios, está pensando en aquellas personas que están a su alrededor en Roma y que tienen otros dioses y sirven a otros dioses. Y entre esas divinidades incluso estaba el mismo emperador. Pablo tiene un Dios distinto y eso le está causando serios problemas. Es pura generosidad de Dios, de un Dios cercano, el poder contar con una comunidad querida. Es un distintivo de nuestro Dios. Cuando Pablo recuerda a sus amigos, le da gracias a su Dios. Luego Pablo dice, siempre que oro. En el ambiente de prisión, Pablo no pierde la perspectiva de reino. Pablo ora. Es probable que por eso no percibimos un ánimo depresivo o enfocado en el lamento en esta carta. No solo recuerda a sus compañeros,
Pablo ora y se recuerda constantemente de su Dios y entra en diálogo con Él. Tiene la puerta abierta a través de la oración a un diálogo continuo con su papá. Sabe que el reino de Dios avanza pese a cualquier circunstancia adversa, y una forma por la que avanza es a través de la oración. Siempre que oro, dice Pablo, pido por todos ustedes con alegría. Intercedo por ustedes, pero cuando intercedo lo hago con alegría. El recuerdo tuyo, le dice a los miembros de Filipos, les dice, tu recuerdo me inspira, me alegra mi ánimo, y es por eso que cuando intercedo por ustedes, oro al Señor con alegría. Pablo puede tener alegría en medio de su cuarentena. Sus compañeros de Filipos, además de ser queridos, son garantes del avance del reino de Dios. Comparten la buena noticia. La obra que el Señor comenzó junto a Pablo y junto con esta comunidad en Filipos sigue avanzando. Y aunque Pablo no los puede ver, no ha tomado contacto con ellos últimamente, ha recibido cartas, pero cartas que demoran probablemente semanas en llegar. Podrían implicar en él un sentimiento de soledad, de lejanía. Sin embargo, él está consciente de que sus amigos en Filipos siguen trabajando duro. Pablo puede tener alegría en la circunstancia difícil de su cuarentena. En esta narración, en este enunciado de Pablo, hay dos convicciones que me llaman la atención. La primera convicción es que Dios tiene el control y terminará su obra. Y la segunda convicción es que Cristo viene. La primera convicción, repito el verso donde dice, Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aunque cueste creerlo por las circunstancias que vive Pablo y probablemente las difíciles circunstancias que viven los filipenses, en otras palabras les dice, Dios no ha perdido el control y está haciendo algo maravilloso en ustedes. Y les quiero recalcar que el programa de Dios se cumplirá completamente, independiente de las circunstancias que yo esté viviendo o que tú estés viviendo. Y eso se va a completar el día que Cristo Jesús vuelva. Y esa es la segunda convicción que vale la pena recordarla y que a veces la iglesia cristiana del último tiempo casi no la menciona. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Su venida está cada vez más cerca. Pablo pudo vivir la adversidad con esa esperanza hace como 2000 años atrás. ¿Cuánto más nosotros que estamos más cercanos a ese momento inminente? La iglesia tiene esa convicción. Cristo viene. Quiero compartir ahora algunas reflexiones de aplicación para nuestra cuarentena. ¿Puedes identificarte con los filipenses? Un hermano, miembro de esta iglesia de Filipos, al aparecer en el recuerdo de Pablo en su prisión, le produce gratitud y le produce alegría. Pablo ora, intercede porque el rostro de aquel hermano, de aquella hermana, le produce alegría y gratitud al Señor. ¿Tú estás provocando eso en las personas que te recuerdan? Y como Pablo, ¿cómo estás viviendo tu cuarentena? ¿Pensando en ti o pensando en otras personas? El título de esta reflexión es Desde mi cuarentena,
me acuerdo de ti. Creo que la cuarentena nos puede estimular con el bombardeo de noticias, el avance de la epidemia en nuestro país, en una posición muy ensimismada, y corremos el riesgo de olvidar la historia de Dios con nosotros a través de una comunidad. Por una parte, creo que esta reflexión nos inspira a ser como un filipense que provoca en otros alegría, pero también recordar el ejemplo de Pablo. Pablo, al recordar, tiene contentamiento, tiene gratitud al Señor, ora, intercede por ellos, más que interceder, más que orar por él, está orando por sus amigos para que el reino de Dios avance. Creo que tenemos un muy buen ejemplo y ojalá esta reflexión nos estimule a pensar en otros, a recordar, tener el ejercicio de recordar y cómo ese recuerdo nos fortalece, nos reanima y permite que tengamos un diálogo profundo con el Señor. Otra reflexión que viene a mi mente tiene que ver con la esencia del Evangelio en nuestras respectivas cuarentenas. Pablo, al igual que tú y yo, está privado de poder reunirse con otros, de poder congregarse, en esa época no disponía de los medios tecnológicos que hoy tenemos, como internet, como la telefonía en sus distintas versiones, en fin. Pero su testimonio nos dice que ni su cuarentena puede impedir la vivencia del reino, aún en la peor de las circunstancias. ¿Cómo es que Pablo puede estar saboreando la presencia del reino de Dios en una circunstancia tan difícil como su cuarentena? ¿Y cómo tú podrías también vivir la dimensión del reino en tu cuarentena? Hay 3 esencias que creo que vale la pena recordar que son parte del Evangelio. El abastecimiento de buenos amigos y de buenas amigas. ¿Cuánto nos hemos preocupado y a lo mejor algunas personas sufren porque no están abastecidos como quisieran cuando hablamos de nuestra despensa de alimentos? ¿Y cómo nos hemos preocupado de que nos abastezcamos en estos días difíciles? Pero ¿quién se ha preocupado de ver su despensa de amistades, su despensa de comunidad? Ojalá tu despensa no esté vacía. Pablo, en la cárcel, en una cuarentena difícil, echa mano a su despensa que está completa. Tiene muchos amigos y amigas que se las están jugando por él, que lo están recordando, que le han mandado ayuda económica, que están siguiendo su ejemplo y continúan haciendo el trabajo que él quiso que se hiciera de acuerdo al llamado de Jesús en Filipos. ¿Estás recordando a otros que tú eres parte de la inversión de buenos amigos? ¿Le estás recordando a lo mejor a personas que no saben que en su despensa existes tú? ¿Has llamado, has escrito? Es una invitación. Pablo no solamente echa mano a su despensa de buenos amigos, a su abastecimiento de comunidad. Pablo también se arrodilla y ora. Pablo, como ya lo dije anteriormente, no ha perdido la conexión con el reino de Dios. El reino de Dios permanece y Pablo responde en oración. En estos días de cuarentena les comparto que he orado más que nunca. Sin embargo, tengo que confesarles que no he orado lo suficiente. Siento que el mismo ambiente del encierro, las noticias, también a veces el exceso de reuniones, de llamadas, me hacen perder la perspectiva respecto de cómo priorizar en la primera conexión que debo establecer, que es la conexión con papá. Creo que podemos estimularnos y quiero aprovechar esta reflexión para estimularte a que ores. No permitas que la puerta del reino esté cerrada. Ábrela a través de la oración.
que ojalá las vivencias, los recuerdos de la obra de Dios por medio de personas te estimule a orar. Y que ojalá en estos días, aunque no nos podamos juntar, sin embargo, despierta en nosotros esta sensación, esta conexión de saber que estamos unidos en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestro país y en el mundo entero a través de la oración. Que el Espíritu de Dios nos ayude a priorizar la conexión más efectiva, la oración. Pablo recurre a su abastecimiento de comunidad, de buenos amigos. Pablo ora y hay otra cosa más que hace. Hay otra esencia del Evangelio que se presenta aún en su cuarentena, que era una cuarentena más difícil que la nuestra. Pablo sirve. Además de recordar y orar, Pablo logra servir desde su cuarentena, guardando estrictamente su cuarentena. No quiero motivarles a romper sus cuarentenas sanitarias. Muy por el contrario, cómo hoy día el Espíritu nos ayuda con ingenio para, desde nuestra cuarentena, servir a nuestros seres queridos, servir a nuestros compatriotas, servir al mundo. Primero, Pablo escribe: nosotros estamos siendo atendidos gracias a la disposición que tuvo Pablo en su cuarentena de Roma, de incluso de sentir el estímulo, sentir ese anhelo de alegría, ese anhelo de estar más cerca del Señor de parte de Pablo. Hoy, en el año 2020, en medio de esta cuarentena, Pablo nos está estimulando a través de este pasaje. Todavía sigue estando activo su servicio. Sencillamente, él traspasó sus buenos deseos, su bendición, a algo escrito. ¿Cuánto más nosotros podemos hoy día traspasar bendición, ser puentes de bendición del Señor a tantas personas escribiendo, mandando WhatsApp, a través de las redes sociales o sencillamente llamando por teléfono? ¿Qué estímulo he tenido estos días al recibir algunos WhatsApp de amigos lejanos de otros países que me mandan un mensaje pequeño pero tan poderoso y me han estimulado? Y he sentido también el privilegio de, mandando algún WhatsApp, de estimular a otros. Y ojalá el compartir esta palabra también sea un estímulo para ti, que te provoque alegría, gratitud al Señor y también tu motivación a orar e interceder por los demás. Pablo hace otra cosa más. Quizás no aparece tan explícitamente en este enunciado, pero si ustedes leen la carta completa a la iglesia a la iglesia de Filipos, van a descubrir que Pablo se desprendió de algo valioso para que la iglesia de Filipos esté más contenta, esté más feliz. En algún momento la iglesia de Filipos supo que Pablo estaba en prisión. Se desesperó, se dolió, así como nosotros cuando nos hemos enterado de que alguno de nuestros miembros está enfermo, que está sin trabajo, y nos desesperamos y no sabemos qué hacer. Oramos. Viene a nuestra mente el recuerdo que nos impulsa a hacer algo. Pablo, ¿qué hizo? Se desprendió de un hermano que la iglesia de Filipos, cuando se enteró que Pablo estaba prisionero, juntó dinero, lo envió con uno de sus líderes llamado Epafrodito a Roma para visitarlo y acompañarlo, para llevarle la donación, pero también para asistirlo, para acompañarlo. Y para mala pata de Pablo, de Epafrodito y de la iglesia, Epafrodito no se nos dice qué le pasó, pero sí que tuvo una enfermedad muy compleja que casi lo tuvo al borde de la muerte. Y los hermanos de Filipos se entristecieron al saber eso, y seguramente por carta se lo hicieron saber en algún momento a Pablo, y Pablo, mientras compone esta carta,
le dice también a los filipenses: esta carta la envío con mi querido hermano Epafrodito, a quien lo envío de vuelta para que ustedes lo vean y se alegren. Pablo se desprende de uno de sus dos compañeros. Se quedará solo con Timoteo. Está arriesgando más soledad a su cuarentena para que sus amigos de Filipos estén más contentos. Pablo se desprendió. Días atrás participé de un conversatorio que estuvo a cargo del teólogo latinoamericano Samuel Escobar, una persona que ya tiene sus años y que ha marcado la teología latinoamericana, sobre todo en el siglo recién pasado. Y es una persona con mucho conocimiento, y me llamó la atención que en su conversatorio, cuando se le preguntó cuál es la teología de hoy en medio de la pandemia, en otras palabras, el pastor Samuel Escobar dijo: la iglesia sirve. ¿Cuál es la teología en este momento de pandemia de coronavirus? Una iglesia que se moviliza para servir. En resumen, no te estanques en tu cuarentena. Recuerda, ora al Señor con gratitud y alegría. Y recuerda que algo puedes hacer. Y oro para que el Espíritu Santo, como iglesia, sobre todo la congregación de Encuentro con Cristo, nos siga despertando para ser una iglesia activa que se moviliza. En la pandemia, la iglesia de Dios sirve. Qué alegría nos da saber en este tiempo de pandemia que en Encuentro con Cristo hemos podido reunirnos sin juntarnos. ¿Cómo es eso? Sí, ya son varios los miembros de nuestra congregación que participan de distintas instancias, incluso en este momento. Creo que tenemos mayor asistencia en este momento a través de Internet que en un servicio dominical normal, presencial. La iglesia está haciendo uso de las redes sociales, pero también nuestra iglesia está sirviendo de una manera que nunca imaginamos. Hemos podido mitigar, gracias a tu movimiento, gracias a tu generosidad, con necesidades inmediatas a cientos de familias, aquí en el Gran Santiago, en España, en Venezuela, en Colombia. Y eso que estamos en cuarentena. Como pastor he sentido que estando lejanos, con muchos de ustedes estamos más cercanos. Y ojalá que en los próximos días, quien se acuerde de ti, dé gracias a Dios y ore por ti con alegría. Desde mi cuarentena, yo también me acuerdo de ti, con gratitud, con alegría, y oraré a mi Dios, y en la medida de mis posibilidades, ojalá pueda ayudarte, ojalá pueda escribirte, y que el Espíritu de Dios, a todos quienes hoy día están participando de esta reflexión, seamos parte de una iglesia activa, que recuerda a su comunidad, que ora con gratitud y alegría por su comunidad, que se moviliza no solo por su comunidad, sino por el mayor espectro posible de personas en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Quiero invitarte, ahora, una vez que finalice esta reflexión, a pensar en dos preguntas muy sencillas. La primera pregunta es: ¿a qué personas recuerdas con gratitud y alegría en tu cuarentena? ¿Cómo las animarás desde tu cuarentena? Obviamente, respetando la cuarentena sanitaria. Repito las preguntas. ¿A qué personas recuerdas con gratitud y alegría en tu cuarentena? ¿Cómo las animarás? ¿Y qué harás por ellas desde tu cuarentena? Queridas hermanas, queridos hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, en medio de las dificultades, no se aleja, se acerca, tampoco se detiene. La iglesia de Jesucristo ora, sirve, avanza y se fortalece, porque el Creador
y sustentador de ella es nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene.